Romanos capítulo 1, todos los que traen su Biblia. Hoy quiero hablarles de un tema un poco fuerte y delicado, pero necesario porque tenemos que saber la verdad y tenemos que prepararnos contra las artimañas de Satanás, que se ha desatado de una manera muy fuerte, y así seguirá. No hay promesa que se detenga, sino todo lo contrario, va a estar cada vez más difícil, queridos hermanos, y la iglesia necesita conocer sus artimañas. Amén. Estos temas tienen que ver con nuestra actitud como iglesia, con nuestra fe y con el objetivo de nosotros protegernos y proteger nuestra familia. Por esa razón, quizás usted diga, bueno, yo no tengo ahorita niños chiquitos, ya gracias a Dios, ya están grandes, sí, pero tiene nietos o nietas. Y es importante saber la actividad que está desarrollando el enemigo. El Señor lo reprenda. Amén. Vamos a leer entonces el verso número 18 y de allí vamos a leer los versos del 24 hasta el final, solamente para abreviar, ¿sí? Bien, dice así Romanos capítulo 1 verso 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Para quién es la ira de Dios? ¿Para quién es la ira de Dios? Para aquellos que detengan la verdad con injusticia, dice. Y eso incluye a todos los que conozcan la verdad, porque hay muchos que no la conocen, ¿verdad? Pero todos los que conocemos la verdad, cuidado. Pasemos al verso 24. Por lo cual también Dios, leo una vez más, verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente ¿qué? Reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ay, Señor. Hermanos, siéntense y denle gloria a Dios. Quiero pedirle su atención sobre este tema que le he titulado Una mente retorcida. Una mente retorcida.
De eso se trata este capítulo. Le recomiendo que lo lea ahí en su casa. ¿Cuántos lo van a leer? A ver. Hágase el favor de leerlo. Usted que está aquí. Paz de Cristo. ¿Conocen este símbolo? ¿Alguno de ustedes conoce este símbolo? ¿No? Nobody knows this sign? ¿No? Ok, este símbolo representa a aquellos seres humanos que dicen que no pertenecen al binarismo de los géneros. Cuando hablo de binarismo es que nosotros, usted y yo, toda persona normal sabe que solamente hay hombre y mujer, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ayúdenme con su amén, porque es un tema difícil. Pero este símbolo significa que la gente que lo porta o que se presenta con este símbolo dice que él puede ser hombre un tiempo o puede ser mujer en otro tiempo y no se sabe cuándo, o puede ser las dos cosas al mismo tiempo, o de pronto puede ser nada de nada. Santo Dios. Entonces, hermanos, quería enseñarles ese símbolo para comenzar. Pero, ¿qué es una mente retorcida? Alguien podría preguntarse. Una mente retorcida o depravada o reprobada, que es lo mismo, pertenece, oiga bien, pertenece a una persona sin valores morales, sin respeto por los demás, sin remordimientos, sin ética y sin escrúpulos. En pocas palabras, no le importa la opinión de los demás de nada. O sea que le vale gorro la vida. Yo hago lo que yo quiera y piense y prefiera. En pocas palabras. Una mente retorcida es aquella que cambia la verdad de Dios por la mentira, bíblicamente hablando. Es decir, a mí no me importa lo que Dios diga, lo que piense, lo que dejó escrito, yo así creo y así es. Paz de Cristo, hermano. Amén. Según este capítulo, aquellos que son conscientes de la existencia de Dios, pero actúan como si Él no existiera y han quitado los límites de todo pecado, tienen una mente reprobada, tienen una mente retorcida, tienen una mente malvada, tienen una mente pervertida. Queridos hermanos, el mundo está lleno de ellos ahorita. Y puede ser que usted lo encuentre y piense o tenga una opinión, digamos, muy equivocada o muy buena de esa persona, pero está muy lejos de la realidad. Se lo digo porque nosotros vemos doctores, vemos políticos, vemos personas que ocupan lugares importantes en el gobierno y uno dice, wow, qué importante persona, pero puede ser que esa persona tenga una mente retorcida, que está haciendo leyes a favor de todos los que hacen todo esto Santo Dios. y están en la Corte Suprema. Un exfuncionario del presidente, queridos hermanos, ya cuenta con varios arrestos por robar maletas de mujeres y vestirse así como ellas, pero con un maquillaje exagerado, con el objetivo de burlarse de aquellos que no creen como él y que especialmente los que son cristianos, los que creen en el Señor nuestro Dios. Ese personaje, hermano, fue el presidente de un grupo
de un grupo que se denomina Hermanas de la Perpetua Indulgencia. ¿Algunos de ustedes saben qué es una indulgencia? El romanismo las vendía antes, no sé si todavía, pero la iglesia de Roma vendía indulgencias. ¿Ha oído de eso usted, verdad? Ya no sé si todavía lo hagan, pero una indulgencia era un papel que se vendía por una cantidad para decirle a una persona que ya todos sus pecados están perdonados. ¿Qué le parece? ¿Quién perdona pecados, iglesia? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? El Señor Jesucristo dio su sangre por los pecadores. Para que aquellos que se arrepientan y se bauticen en su precioso nombre puedan alcanzar el perdón de pecados después del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Esta persona que ha sido arrestada ya varias veces, ¿saben quién fue? Fue un juez de la Corte Suprema de los Menores, para que tenga una idea. Y pertenece a un grupo que se llama los Drag Queens. ¿Alguien de ustedes sabe de eso? Drag Queens, D-R-A-G Queens. Do you know that? Do you know that group, Sister Brenda? Sí. Ok. Estas personas es un grupo especial de gente que se forma de transexuales, lesbianas, homosexuales y toda una gama de personas que pueden ser ahora heterosexuales y mañana bisexuales y pasado pueden ser homosexuales o cualquier cosa que sea relativa a la perversión sexual. Y hay muchos. Generalmente una persona común, como usted y yo, creemos que solamente hay hombre y mujer y algunos, ciertas personas, ¿verdad?, que practican el lesbianismo, el homosexualismo. Estamos muy lejos de la realidad, hermanos. Hay muchísima gente, hay decenas de personas con diferentes preferencias sexuales. ¿Qué le parece? Y son las que forman, hermanos míos, el grupo LGBT+, Sign Plus. LGBT Sign Plus. ¿Por qué el Sign Plus? ¿Por qué el símbolo de más? Porque ese más significa que todo aquel que no está considerado dentro de ese grupo se puede agregar y es aceptado. Por eso es que vemos nosotros el símbolo principal de ellos, que es la bandera de 6 colores. Ya usted lo conoce, ¿verdad? Ya les explicaba que la bandera de 6 colores pretende ser el arco iris de ellos. Sin embargo, el verdadero arco iris, la señal divina, es de 7 colores, cosa que no pueden alterar ellos. ¿Correcto? ¿Están aquí, hermanos? Paz de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nosotros sabemos, bueno, si seguimos leyendo los versos de enseguida, miramos cosas allí terribles, cosas malignas, cosas satánicas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el verso 23, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para ellos, una figura de esas, ¿dónde se miraban estas figuras? Si usted se recuerda algo de la semana pasada, en Babilonia. Allá en Babilonia, todo eso viene de Babilonia. Y son cosas que Dios le va a uno mostrando, enseñando, revelando.
porque el espíritu de Babilonia no ha muerto. El espíritu de Babilonia, hermanos queridos, usted ya sabe, en Apocalipsis 17 y 18, va a terminar cuando Dios envíe el juicio sobre Babilonia. Amén. Es cuando se termina. Pero mientras tanto ha evolucionado y ahora está haciendo estas cosas. Precisamente por esa razón es de que le traigo todo esto, no solamente como una información, sino como una realidad de las cosas que nos rodean. Una realidad del peligro en el que se encuentra nuestra familia. A mí me preocupan esos niños. A mí me preocupan los niños de mis hijos. A mí me preocupan los niños de ustedes. La generación que apenas comienza, hermanos queridos. ¿A dónde van a estar? ¿A dónde van a llegar el día que usted y yo ya no estemos en este mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué adoctrinamiento les van a estar dando en la escuela? Si es que todavía no ha llegado ese adoctrinamiento. Amén. De eso les quiero hablar un poquito, hermanos queridos. Posiblemente alguno de nosotros ignore este comportamiento social, pero de lo que dice la palabra de Dios sobre los grupos que hay ahora, pero es la realidad del espíritu babilónico que se mueve ahora espiritualmente, el cual evolucionó y su propósito, oiga bien, el propósito de este espíritu de Babilonia es alcanzar los niños para hacer de ellos una generación depravada y atea. Ese es el objetivo de Satanás. El Señor lo reprenda. Aleluya, amén. ¿Quiénes son los grupos drag queens? Es un grupo de personas que pertenece al movimiento mundial LGBT+, los cuales han sido agregados al igual que los queers. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de ellos? Queers. What means queers? O queers. What means? ¿Qué significa? ¿Has oído hablar de ellos, hermano Lucas? Yeah, you know that. Eso se ve ya en las escuelas. Miren, hermanos, este grupo de personas y muchos más han sido ya rechazados. Ellos mismos rechazan el binarismo y la heteronorma. Posiblemente usted no ha oído esas palabras, ¿verdad? Bueno, le digo a qué se refieren. El binarismo y la heteronorma son los conceptos que sostienen a la heterosexualidad como el modo preferido o la norma social para la orientación sexual. El binarismo asume que solamente existen dos géneros humanos, distintos y opuestos. O sea, el femenino y el masculino. Eso se llama binarismo. Y las relaciones sexuales y matrimoniales son más adecuadas entre personas del sexo opuesto. Amén. Una visión heteronormativa implica, por tanto, la alineación del sexo biológico, la sexualidad, la identidad de género y los roles de género. O sea, lo que Dios habla en la Biblia. Varón y hembra los creó Dios, dice la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad, hermanos? Amén. O sea, no existe un tercer género, ni cuarto, ni decenas de géneros más que ha inventado el hombre. Porque hay, dicen, según esto, los estudios y los que hacen todas estas teorías, hermanos, ¿vieran cuánta información hay en internet, hermanos, relativo a esto? Una cosa espantosa, una cosa que se queda uno, wow, y no es nuevo, esto viene ya de hace años ya, hermanos, apenas se manifiesta ahora entre la gente con libertad. Wow.
Pero nosotros como iglesia sabemos que solamente hay hombre y mujer y que el matrimonio es solamente así entre un hombre y una mujer, entre el sexo opuesto, Amén. para que la familia, bendito el Señor, la base de la sociedad humana, se reproduzca y siga habiendo humanidad en la tierra para la honra y la gloria del Señor. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuánto lo creemos así? De hecho, ese es uno de los puntos doctrinales de esta iglesia. Ese es tocante al matrimonio y a lo que es cómo es el matrimonio, cómo debe casarse un hombre y una mujer. Drag queens, por sus siglas en inglés, viene de una frase, hermanos, que se pronuncia dressed as a girl, vestido como una mujer, dice. Y esos son los hombres, porque pues una mujer se supone que se viste como una mujer, ¿sí o no, Amén. hermanas? Amén. ¿Verdad? Amén. Pero si se viste como un hombre, pues ya la cosa ya es otra cosa. Paz de Cristo. Amén. Los drag queens son gays, ellos así se autodenominan, ¿verdad? Gays vestidos de mujer con maquillaje excesivo, que la verdad, a mi juicio, es algo exageradamente feo, hermanos, algo que parece una payasada, pues. Yo sé que esto es duro, pero es la realidad. Gloria a Dios. Pero a mí no me importa eso de que se vista un hombre como una mujer, porque pues esa es su preferencia. Lo que sí me preocupa es lo que están haciendo con los niños. Eso sí me preocupa. Y por esas razones de que yo le quiero a usted presentar todo esto, hermanos, porque es una alternativa que de pronto ya va a haber en todas las escuelas. Cuidado. ¿Y qué va a hacer usted como padre de familia? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a quedarnos mudos? ¿La iglesia va a estar callada? ¿La iglesia va a aceptar lo que el mundo diga, lo que Satanás diga? Yo no sé. Usted sabrá. Pero yo le digo a usted como pastor. Amén. Amén. Ellos, hermanos, están doctrinando niños en las escuelas donde los invitan, porque ya tienen la facilidad de que alguien los invite a una escuela. ¿Para qué? Para que esas personas así vestidas llegan, amén, después de haber estado en un antro el día anterior, la noche anterior, pero al siguiente día llegan a una escuela y empiezan a leerle cuentos a los niños. Y para que los niños pregunten y decirles a ellos que ellos pueden ser lo que ellos quieran, pueden escoger su orientación sexual, pueden escoger ser hombre o ser mujer. Si tú eres hombre pero sientes que quieres ser mujer, tú puedes hacerlo. Entonces, de esa manera inofensiva, en apariencia, ellos los están doctrinando. Eso se llama adoctrinamiento. Eso no es enseñanza educativa, no. Eso se llama adoctrinamiento infernal, le voy a agregar yo. Amén, hermanos. Amén. Desde los años 90, algunos filósofos y activistas homosexuales empezaron a promover la teoría queer o la ideología de género en español. Usted sí ha escuchado eso, ¿verdad? Amén. Ideología de género, la cual sostiene que el hombre, que además de hombre y mujer hay decenas de otros géneros sexuales, y cada persona puede escoger el que prefiera, porque según ellos el género no se obtiene por el proceso biológico o natural, sino por su preferencia. ¿Qué le parece esta ideología, hermanos? ¿Ah? ¿Qué les parece? Los drag queens introdujeron a los pequeños en la cultura ideológica desde el año 2015, donde nació este movimiento en San Francisco, y el programa se llama Drag Queen Story Hour. El éxito fue tan intenso, tan grande, tan profundo, hermanos, que fue mundial. Las cadenas de televisión lo empezaron a promover, y gracias a las donaciones de fundaciones sin fines de lucro, como una de aquí de Estados Unidos,
que se llama Cream City Foundation. Es una organización proideológica de género o de ideología de género. Pero cuando el presidente de esa fundación dejó de apoyar económicamente a los drag queens, pues hermanos, pararon un poco, ¿verdad? Pero están promoviendo, están usando las redes sociales para promover esta ideología. El presidente de esta asociación o de esta fundación se llama Brett Biome. Fue un juez federal de la Corte Suprema de Menores y fue sentenciado a 9 años de prisión por tener 7 cargos de posesión de pornografía infantil, siendo juez federal de menores. Pero usted sabe que la mentira no se puede esconder, ¿verdad, hermanos? Así es. En Alemania, un drag queen fue invitado a exponer la ideología de género y dijo que había 73 de ellas, 73 formas de género. Y cuando un niño levantó su mano para afirmar que solamente hay 2 géneros, de inmediato la dirección de esa escuela lo expulsó. Todo eso viene ya desde Europa, ya entró acá a Norteamérica, inclusive a México y otros países de América. En Canadá se está promoviendo con fuerza y hay una ley que multará con $25,000 a los que se opongan a este movimiento. Yo no sé aquí en Estados Unidos, pero lo que sí sé es que hay una serie de propuestas de ley que atentan contra la familia, especialmente los menores. Y bueno, da vergüenza, hermanos, mencionarlas aquí en el púlpito. Son cosas tan horrendas, tan depravadas, que uno, la verdad, se queda sin palabras, hermanos. Es algo tan horrible lo que está ocurriendo con todo esto. Y no es sorprendente que el apóstol Pablo hablara de estas cosas, porque dentro de esta escritura de Romanos capítulo 1 se encuentra todo ese espíritu maligno que pretende cambiar, hermanos míos, las cosas naturales de un ser humano para pervertirlas, para degenerarlas. ¿Para qué? Para que se vaya al infierno. Porque usted sabe lo que dice la palabra de Dios, que, ¿verdad?, que todos aquellos que practican esta clase de pecados no heredarán el reino de Dios. Así es. Lo que la iglesia hace es predicar el evangelio apostólico, predicar el verdadero evangelio para traer esperanza a los corazones de personas que han sido engañadas con este espíritu maligno, con este espíritu inmundo, con este espíritu babilónico. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento en sus corazones y alcancen la salvación. Por esa razón es que predicamos todo esto. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué dice el necio? No hay Dios para mí, para él, ¿verdad? Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Fíjese, ¿se acuerdan ustedes del Dios de los filisteos? De Dagón. Dagón. ¿Cómo era Dagón? Era un ser humano ¿con qué? Con cabeza de pescado. El que adoraban allá los filisteos. Y cuando llevaron el arca que habían secuestrado, amén, usted sabe la historia, ¿qué pasó? Que la metieron allá al templo de Dagón. Al siguiente día que fueron, estaba allí, estaba el arca, pero ¿qué había pasado con ese Dios falso? Estaba sin patas, estaba sin manos,
Y al final estuvo sin cabeza, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Oiga, escuche lo que dijo Isaías. Por eso le digo que no es nuevo esto. Escuchemos lo que dijo Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6. Ya se movían tantas cosas en el pueblo amado de Dios, en la tierra, llamado Israel, pero también Dios amaba a los gentiles. Oiga lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Toda cabeza está enferma, dice. Está pervertida, alterada, depravada, reprobada. La mente, los pensamientos, hermanos y hermanas que están aquí. ¿Usted ha oído hablar de la ventana de Overton? Es una teoría, hermanos, que habla sobre un tema que les voy a explicar, sobre la mente, que habla sobre la mente reprobada. Esta teoría dice, tiene como lema: de lo impensable a lo aceptable. De lo impensable a lo aceptable. El pueblo donde es mi esposa, disculpe usted el ejemplo, era un pueblo sencillo, que tenía su rutina, gente trabajadora de campo, las actividades normales de un pueblito de México. Pero tengo un hermano apostólico que predica la palabra de Dios y me dice: hermano, vieras cómo está el pueblo. ¿Y cómo está el pueblo? Está totalmente pervertido, dice. Jóvenes, niños, niñas, ahora venden su cuerpo para conseguir drogas. Pero ¿cómo así? Le digo yo, eso no estaba en aquellos tiempos. Pues ya llegó a ese punto y a ese nivel, dice. Le digo, ¿pero qué hace la gente? ¿Qué está pasando? Gracias a Dios, dice mi hermano, ¿verdad? El Señor lo bendiga. Estamos haciendo un templo apostólico ya para predicarle a la gente, a las almas ahí, y ahí está, el Señor se está glorificando y hay resultados. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por ello, hermano? Por eso es que usted y yo como iglesia debemos enfocarnos, hermanos, no ser egoístas como personas. Porque usted y yo tenemos la salvación, pero ¿qué de nuestros hijos, nuestros nietos? O sea, vamos a hacernos de la vista gorda, perdone que le hable de ese modo. Se lo digo con mucho cariño y respeto. ¿Será que tenemos que hacernos de la vista gorda y no hacer nada contra todas esas cosas que se están levantando contra ellos? No podemos callar nosotros la palabra de Dios, hermanos. Vamos a tener que llegar a un punto en donde vamos a tener que educar a nuestros hijos en casa, o enviarlos a un colegio cristiano, a un lugar donde haya temor de Dios. Esforzarnos, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿qué va a ser de ellos, hermanos? Todo esto ya llegó viene de la universidad. Mire, fíjese cómo comienza todo. De la universidad, ahí comienza el ateísmo y comienza a ver todas estas teorías y a creer. Yo conozco mucha gente que se graduó, que eran bautizados y ahora son ateos, hermanos. Así es. Qué triste, hermanos. Qué dolor ver que todas estas cosas están sucediendo y lo que viene todavía. Porque la palabra de Dios dice muy bien, muy claro: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, ¿verdad? En la gente, pues.
el amor de muchos, la caridad de muchos se resfriará, dice. Eso se refiere a usted y a mí. Ay, Señor, ayúdanos, Señor. La teoría de la ventana de Overton, que habla sobre el lema de lo impensable a lo aceptable, el autor explica que no importa qué tan depravada o repugnante sea una idea, hay una manera de que la gente no solo llega a tolerarla y a aceptarla, sino también a practicarla por medio de un adoctrinamiento en 5 pasos muy sencillos. ¿Qué le parece? ¿Están aquí? ¿Están comprendiendo lo que estoy hablando, hermanos? Fíjese bien, estaba leyendo yo aquí en mi tablet esta misma escritura en una versión actualizada y preferí no leerla, la verdad, porque está muy cruda. Las mismas palabras que acabamos de leer en nuestras Biblias, en este lenguaje actualizado, está muy crudo, muy directo. Y digo, mejor no. El Espíritu Santo me dijo, mejor no. Espérate mejor. Vea lo que dice entonces la palabra de Dios. Sigamos adelante. Dice, después de que habla el apóstol que cambiaron la gloria de Dios, el incorruptible, hermanos, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, o sea, entre sí mismos, sus propios cuerpos. La Biblia dice que nosotros debemos cuidar el cuerpo, ¿verdad, hermanos? Y eso implica toda clase de cuidados. Un día les voy a predicar sobre la alimentación. Hace falta. Pero lo que más habla de nuestro cuerpo es que debemos cuidarlo de engaños, de filosofías, de teorías, de doctrinas de demonios como estas, de la corrupción, hermanos, que ahora se vive a través de leyes, a través de creencias que se están practicando y que se llaman derechos humanos, entre comillas. Paz de Cristo. Amén. Hermanos míos, dice aquí entonces, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? Por eso no quiero leer la otra versión de la Biblia. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe qué es una mente reprobada? Una mente, como le dije el tema, hermanos míos, una mente retorcida. En inglés, ¿cómo se dice? Twisted mind, exactamente. Una mente retorcida, una mente alterada, una mente que ya se descompuso, hermanos míos, pero que alega tener derechos humanos. Y la sociedad la ha aceptado, la ley la ha aceptado. Ellos tienen sus propios derechos y tienen derecho a vivir como ellos desean. Sí, está bien, respetamos eso. Pero ¿por qué se meten con nuestra familia entonces? ¿Por qué pretenden dañar a nuestros hijos o nietos? A nuestra generación. Eso no. ¿O sí? Yo digo que no. Yo voy a defender hasta donde pueda yo lo que Dios me ha dado. Mi familia. Yo no sé usted. Aleluya. Pero yo creo que yo sí. Y eso se puede de muchas maneras. Hay que estar orando, hermanos, por ellos. Hay que estar rogando al Señor que no crean esas mentiras. Amén, hermanos. ¿Habrá alguien aquí que lo crea y diga amén? De lo impensable a lo aceptable.
cosas que antes ni se pensaban, ahora se aceptan. Qué horrible, ¿verdad, hermanos? Qué cosas tan feas. Paso número 1: llevar la idea de lo impensable a lo radical. ¿Y qué eso qué es? Promover material y de esa manera sembrar la semilla en las mentes. Usted sabe que las palabras son como semillas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué tiene éxito la Coca-Cola? Porque la pasan en las redes sociales, en la televisión, ahí bien sabrosa, y a la gente se le antoja, se le graba en la mente, de tal modo que cuando tiene sed quiere tomarse una coca o otra cosa. Pero yo le aseguro que no hay un lugar en la tierra donde uno diga, aquí no hay cocas, allí hay cocas. Paz de Cristo. Y la coca es algo, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo si le gusta a usted? Yo por convicción le digo, no más la tomo, por convicción espiritual. ¿Por qué? Porque el brujo número 1, el dueño, él dice, él tiene un lema, dice, no hay cristiano que deje de tomar Coca-Cola. Así de fácil se la pongo. Usted sabrá si quiere seguirla bebiendo y dándole a ganar ahí a la iglesia satánica. Bueno, ok. De lo impensable a lo radical, promover material y de esa manera sembrar la semilla en cada mente. Dígale a una persona esto. Mire, le voy a poner un ejemplo que yo viví. Allá en Nogales había 4 gerentes, 5 conmigo, en una empresa. Y un día decidimos, no sé si le he contado, enfermar a uno de ellos. Nosotros nos pusimos de acuerdo, 4, para enfermar al quinto. ¿Y cuál fue el acuerdo? Que cuando él llegara, uno le dijera a esa persona, híjole, qué mal te ves. ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Qué tengo? ¿Qué? No, estás muy pálido. Y luego va a venir otro y le va a decir lo mismo o algo peor. De tal modo que cuando ya llegó al cuarto ya estaba bien enfermo esa persona. Se la creyó, hermanos. Dijo, ¿me puedo ir a la casa? No, ahora vas a sacar el día, así como vienes. Pero se enfermó. O sea, es tanto, hermano, el asunto de promover una idea para que la mente la acepte. O sea, de lo impensable a lo radical. ¿Quién iba a pensar que esa persona iba a creer eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Quién iba a pensarlo? Pero sucedió. Usualmente, hermanos, la ciencia así trabaja, la mercadotecnia. Toma una idea, la presenta a través de ¿verdad?, de ejemplos en las redes sociales o en los medios de comunicación, y luego empieza a difundirla. Todo esto haciendo que aquella mentira parezca la verdad. Por eso es que esta persona que habla de lo impensable a lo aceptable, en su teoría dice, esto es lo que está sucediendo ahorita ¿verdad?, con las pretensiones de lo que es el movimiento LGTB y todos los demás. Esa es la razón por las cuales ellos tienen ellos están luchando, hermanos, y están ganando millones y millones de almas. ¿A dónde van a ir? ¿Para qué le digo si usted ya sabe? ¿A dónde van a ir? A menos que el evangelio o el poder del evangelio los alcance. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. Quisiera decir tantas cosas de esto yo, pero me voy a limitar nada más. Amén. Número 2, convertir la idea de lo radical a lo tolerable. De lo radical a lo tolerable, o sea, disfrazando expresiones fuertes en suaves e indirectas. Déjale explico por qué. ¿Usted ha oído hablar de los pedófilos? ¿Cuántos han oído hablar aquí de los pedófilos? De la pedofilia. Muy bien.
Ahora, en el lenguaje de estas personas, ¿sabe qué dicen? No, él no es un pedófilo, es un MAP. ¿Has oído esa palabra? ¿No? M-A-P, MAP. ¿Saben qué significa eso? Una persona atraída por menores en inglés. Ese es un pedófilo en español. Pero este grupo le llama ahora MAP. O sea, suaviza todo eso de lo radical a lo tolerable. ¿Para qué? Para que lo toleren, para que la gente diga, no es malo, tiene sus preferencias. Señores, hermanos, hermanas, por favor, despertemos. Esto es para que la gente, para que nosotros digamos, no hay ningún problema que él sea así. Sí hay problema, hermanos. Hay peligro, hermanos míos. Eso no es una enfermedad, eso es un demonio. Una mente, un demonio que retuerce las ideas y los pensamientos razonables, normales de un ser humano. Amén. Número 3. Una idea sensata. O sea, todo esto va a llegar a una idea sensata, la cual ya no es solamente tolerable, sino que a través de los medios se empieza a presentar como una idea razonable. Y aquel que se opone, ¿sabe cómo le llaman? Ignorante, fanático o religioso, o homofóbico, por quienes han caído en la trampa. Es decir, aquel que tiene sus preferencias degeneradas o que no son conforme al binarismo. Hermano, si usted le dice algo conforme a la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Con cariño, con amor, con paciencia, como dice la palabra de Dios, con respeto. Amén. Él le va a decir a usted es un ignorante. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo tengo cuerpo de mujer, pero soy hombre. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que un cuerpo de mujer, pero ahora es hombre? Eso no es ni lógico siquiera. No entra dentro de la lógica, ¿o sí? No. Hermanos míos, mire lo que dice Tito 1:15. Tito 1:15. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros. ¿Cuántos creyentes de la palabra de Dios hay aquí? Amén. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Sí o no? Amén. Dice, y sigue diciendo, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué decíamos en el mensaje anterior? Que ya tiene su propia Biblia. ¿Verdad que sí? Sí. Ya no es King James, ahora es Queen James. Come on. Alguien aquí ayúdeme a darle gloria a Dios porque esto no está bien. ¿Qué es eso, hermanos? No. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Mira lo que dice el verso 16. Profesan conocer a Dios. O sea, tienen una Biblia, ¿verdad?, que habla de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, todo esto tiene un objetivo, como le he dicho, ¿verdad? Punto número 4. Introducir la idea abierta en el entretenimiento. Por eso usted va a ver muchas cosas ahora en internet, inclusive muchos apps de juegos infantiles, en donde todo esto está siendo ya se introdujo. ¿Por qué? Porque empezó todo así como he estado explicando. Despacito, una idea de lo impensable a lo aceptable para que la gente, la sociedad la acepte, y luego ya se va metiendo y cuando menos piensa ya se metió hasta la cocina. Y lamentablemente hay familias en donde ya se tolera y se acepta todo esto.
ya llegó a ese nivel. Ese es el propósito de Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. O sea, que cada familia, en cada familia exista esto. ¿Qué le parece? No es normal. La gente pudiera decir, los padres pudieran decir, es normal, es que él no se siente bien en el género en el que nació y ahora tiene su preferencia. No es normal, es espiritual, es obra de Satanás, hermanos y hermanas. Es obra del maligno, del padre de toda mentira. Es mentira todo eso, es filosofía satánica. Espíritus inmundos que engañan, que pervierten la palabra de Dios y el razonamiento lógico del ser humano. Paz de Cristo, hermanos. Mire, hay tantas plataformas ahora como Netflix. Usted ya sabe lo que hizo Netflix, ¿verdad? ¿Han oído hablar de esa plataforma? Que sale con muchas películas y juegos infantiles y todo eso. Ahí se metió a este grupo, hermanos, para hacer burla del Señor Jesús. Santo. ¿En serio? Ese es el punto, pues, en el que nosotros estamos ahora en la modernidad. Pero Cristo viene, hermanos queridos. Amén. Ya viene el Señor. Amén. Así sea. Ajá. Entonces ahora es popular que gente famosa, que políticos, que personas que antes tenían principios morales y espirituales, ahora digan, es normal, son sus derechos de ellos, Santo Dios. acéptenlos. Es normal que ellos tengan su preferencia, déjenlos. No, claro, pues nosotros como iglesia no vamos a ir a condenar a nadie, ¿cierto? ¿Verdad, hermanos? ¿Están aquí? Nosotros no podemos condenar a nadie, la Biblia se encarga de hacerlo. Y la gente se encarga ¿verdad? O sea, la salvación es individual. Cada ser humano escoge si quiere ser salvo o si quiere Así es, condenarse. El que creyere y fuere bautizado se salvará. El que no creyere será condenado, dice. Es que yo así estoy bien, así me gusta a mí. Bueno, ok. Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Quinto paso, legalizar la idea. Si todo fuera nada más así, ¿verdad? De filosofía y de aceptación y tolerancia. Bueno, pero ahora es por ley. Usted ya sabe lo que dice la palabra de Dios. Usted no ignora la palabra de Dios, hermano y hermana. Usted sabe lo que ellos pretenden, ¿verdad? ¿Qué pretenden ellos? Ya personas que se casan o que quieren un matrimonio del mismo sexo. Pretenden entrar a la iglesia y ocupar un lugar aquí como matrimonio. Ya hay iglesias inclusive donde las pastoras, dice nomás, pastores que son pastoras, ¿verdad? Y pastoras que son pastores, o sea, están casadas con el mismo sexo y tienen una congregación donde, ¿para qué le digo? ¿Para qué le cuento? Todo eso existe, ya existe aquí en Estados Unidos y en México. Guadalajara es la sede de esas creencias falsas, de esas cosas pervertidas, hermanos. Y aquí usted ya sabe el lugar donde es, aquí en California, la capital mundial de todo eso. Ay, Dios santo, que Dios nos ayude, hermanos. Todo es legal, porque son iglesias ya registradas, como ustedes y yo, iglesias constituidas, hermanos. Imagínense lo que ellos creen en la Constitución. ¿Qué creerán? Imagínense usted nomás. Pero todo ha sido legalizado y se está legalizando cada vez más esta perversidad. Una vez que el sistema considera la aceptación social de estas ideas, de estas teorías, es más fácil elaborar leyes que protejan a los que practiquen esta ideología de género.
Pero aunque la maldad y la perversidad siga aumentando, queridos hermanos, siempre Dios va a tener un remanente que no acepte nada inmoral ni pervertido, que tenga principios, que tenga una conciencia viva, una fe divina, que proteja toda nuestra descendencia, que proteja nuestra familia, que proteja el matrimonio, que no permita que derribe los fundamentos cristianos de la iglesia, que no permita que se derriben los fundamentos de la voluntad de Dios, porque hay un Dios vivo, y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así es. Ayúdanos. ¿Cuántos dicen amén? Última escritura, primera carta a Pedro, primera carta de Pedro hacia la iglesia. Primera carta de Pedro a la iglesia, verso 2, y todos los versos que le voy a leer, del 1 al 10. Dice, desechando pues, este es el consejo para usted y para mí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra, ¿verdad? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí, hermanos, para que no prospere todo este movimiento maligno, pervertido y degenerado. Todo eso que habla la palabra de Dios, hermano y hermana, es necesario que usted y yo lo practiquemos. ¿Y qué tenemos que practicar? La fe. Tenemos que practicar la santidad interna y externa, queridos hermanos que están aquí. Amén. O sea, todo esto tiene que ver con nuestras actividades diarias, con nuestra creencia, con nuestra doctrina, con nuestra fe hacia el Señor. Entonces, si nosotros no detenemos o no luchamos, hermanos, por darle batalla al enemigo, el enemigo va a estar ganando terreno cada día. Oiga, ¿y yo qué puedo hacer en mi casa, hermano o hermana? Bueno, controle por lo menos lo que miran los niños en los teléfonos, en las tabletas, en la televisión. Así es. Debe haber control, hay que revisar qué están mirando, porque allí es donde entra el enemigo. Hay que revisar eso, hermanos, como padres. Así es. No recoger los teléfonos en la noche para que no Amén. miren nada durante la noche. Amén. La noche es para dormir y Amén. descansar. Amén. A ver, entrégueme el teléfono, mijo. En la mañana se lo vamos a dar. Así es. Así debe de ¿Qué ser. tiene que estar haciendo ahí a medianoche viendo en el celular? No.
Tener cuidado, hermanos. Amén. Ay, Señor Jesús. Pónganse de pie, hermanos, por favor.